Esto también es importante, el tema de la capacidad de vaporización del tanque. Es decir, qué cantidad de gas puede proveer un tanque en régimen continuo, ¿sí? Estos valores que se obtienen acá son cuando el tanque está al 30% de su volumen. Al 30% de su volumen todavía sigue proveyendo esta cantidad de kilocalorías por hora. Esto sirve para la determinación del cálculo de la cantidad y tipo de recipiente que se van a colocar. Para el caso de los cilindros 45 ya vienen las tablas preestablecidas porque ya se sabe cuál es la capacidad de vaporización que tiene el cilindro de 45, ¿no? La capacidad de vaporización viene dada por la superficie de interfase entre el gas en estado líquido y el gas en estado gaseoso. Esa superficie, que en el caso del cilindro de 45 kilos viene dado por la superficie de ese círculo de 34-35 centímetros de diámetro. El cilindro de 45 kilos tiene un diámetro de 35 centímetros aproximadamente. Por esa superficie de ese círculo es donde se produce, bueno, el cambio de fase, el cambio de estado del gas en estado líquido, ¿no? que viene en el cilindro, en estado líquido, pasa a gaseoso por esa superficie, ¿no? En el caso de los recipientes, en este caso de los tanques, porque estamos hablando de recipientes de 1 metro cúbico para arriba, aumenta muchísimo esa capacidad de vaporización, porque la superficie también aumenta muchísimo, ¿no? Al ser horizontales así, aumenta muchísimo la capacidad. Por eso, fíjense, de 1 metro cúbico tenemos una capacidad de proveer 90.000 kilocalorías por hora, ¿sí? Y eso estamos hablando en invierno. Estamos hablando del 30% de volumen y en invierno con una temperatura de menos 10 grados Celsius. Eso en Misiones, no sé si ocurrió alguna vez. Menos 10 grados Celsius, no sé si ocurrió alguna vez, la verdad, ¿no? Pero para otras regiones del país sí puede ser normal que en invierno se alcance esa temperatura, por supuesto. Ahora, fíjense en la temperatura de verano, como esta capacidad de vaporización está relacionada con la temperatura ambiente alrededor del tanque, por eso es que se utiliza las temperaturas mínimas, tanto de invierno como el de verano. A mayor temperatura, mayor capacidad de vaporización del tanque. Y a menor temperatura, menor capacidad. Entonces, fíjense en la tabla de abajo, para el verano, se está hablando que para una temperatura de 15 grados Celsius, un tanque de 1 metro cúbico podría aportar 200.000 kilocalorías por hora. Es un valor mucho mayor a lo que puede proveer un cilindro de 45 kilos, ¿no? Y estamos hablando de 15 grados Celsius. Fíjense ustedes que normalmente en el verano, bueno, hoy ni empezó la primavera todavía, y hoy estamos con 28, con 25, 28 grados Celsius afuera, al aire libre. Entonces imagínense qué gran capacidad de vaporización tiene un tanque. Por eso es muy conveniente utilizar este tipo de recipientes GLP a granel en edificios, porque con un solo recipiente, inclusive un garrafón nada más, se puede habilitar el uso de muchos artefactos, o sea, varios departamentos. De hecho, acá no verá, hay edificios que tienen este tipo de instalación. Yo estuve
involucrado en el diseño, cálculo de uno de ellos, y es espectacular cómo funciona con un solo garrafón de medio kilo. Se da a 15, 16 departamentos sin problemas, sin ningún tipo de problema, por la alta capacidad de generar gas, por lo tanto de generar esta energía, este caudal calórico en calorías por hora que tienen estos recipientes al tener sus superficies de generación de gas en forma gaseosa para la entrega a la instalación, ¿no? Fíjense que este garrafón, que es lo que normalmente se instala en un edificio, uno o dos de estos, tiene un diámetro de 77 centímetros, ¿no? 77 centímetros, fíjense todo ese círculo, toda esa superficie en la cual se produce la interfase de gas en estado líquido, que está en la parte inferior del garrafón, al estado gaseoso, que está en la parte superior. Y desde ahí se lo extrae, ¿sí? Bueno, entre un diámetro de 35 centímetros y un diámetro de 77 centímetros, bueno, es mucho mayor la vaporización que se puede generar en ese artefacto. ¿Mm? Estos son valores que les doy porque son valores que se utilizan en el cálculo para la determinación de la cantidad de cilindro o la cantidad de garrafones que se deben utilizar para una instalación. Bueno.